Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio con Karen Galvez, con quien vamos a conversar, ¿cierto? Y nos va a contar su experiencia relacionada a implementar estrategias comerciales, otro tipo de proyectos. Vamos a conversar sobre la importancia de gestionar a nuestros stakeholders y en este tipo de iniciativas. Karen tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos comerciales, de venta y de gestión de clientes B2B en grandes consultoras, especializadas en el rubro tecnológico y financiero de Chile y Perú. Y además está certificada como coach para equipos. ¿Cómo estás, Karen? Hola Lucía, muy bien, gracias por la presentación. Aquí estamos disponibles para las preguntas. Súper. Karen, cuéntanos cómo llegaste a trabajar en este tipo de iniciativas. A ver, a mí siempre me ha gustado estar en contacto con las personas y siempre creo que, o sea, siempre me ha pasado que al final cuando tú vendes algo o lideras una estrategia comercial, de alguna forma estás ayudando a otros, ¿ya? Como que lo estás Ujú. ayudando, no sé, a través de un servicio o a través de una consultoría, ¿cierto? Tú estás resolviendo un dolor de esa contraparte, de ese cliente. Y eso siempre, como que de alguna forma, es como lo que me ha movilizado a mí desde el área comercial, de aprender de distintos desafíos que están viviendo otras personas o otros profesionales, ¿cierto? Otras organizaciones. Eh, y de alguna forma poder desbloquear ayudando a través de los mismos servicios que tú ofreces. Ya, eso Ujú. es algo que, como si te preguntara por cómo partí, yo creo que es porque al final eso siempre me ha movilizado, me ha gustado estar mucho en contacto con personas y partí en Price haciendo consultoría de procesos, nada que ver, pero cuando tú Ya. haces la consultoría, conoces mucho de toda esa empresa, de todos esos procesos, conversas con cada líder, te explica cómo son los procesos y vas entendiendo cómo funciona toda una empresa. Ujú. Y ahí me tocó auditar varias compañías de seguro. En ese tiempo yo llegué después de lo que había a Price, después del tema de la Polar, así que habían Ya. cambiado todas las metodologías de consultoría, así que era como empezar desde cero. Fue harta pega, pero fue súper entretenido, aprendí muchísimo y con cada entrevista que iba haciendo, con cada proceso que iba conociendo, me fui dando cuenta que las mujeres iban haciendo buena carrera en las compañías de seguro, que eran bien valoradas. Ya. eh, Me encontré con hartas gerencias, subgerencias, donde había mujeres que las lideraban y eso me pareció súper atractivo y además el rubro de los seguros lo encontré súper entretenido también. Y ahí después de Price, como te digo, siempre me ha gustado como el tema como comercial, me fui a trabajar en temas de seguro, pero en áreas comerciales para empresas. Ya. Y ahí Ajá. tú haces esa consultoría como de riesgo para esa empresa y lo ayudas a minimizar el riesgo a través de un seguro. Y también vas entendiendo y lo íbamos ayudando, ¿cierto? Como a hacer gestión y qué sé yo. Y ahí estuve harto tiempo hasta que en algún minuto, como tú dijiste, me certifiqué de coach ejecutiva y coach de equipo. Y como que quise Ujú. dar un giro en mi carrera profesional y me fui a una consultora de tecnología Ya. para servicios de financieros, ¿ya? Entonces ahí me fui como a liderar estrategias comerciales, como tú dijiste, de consultoría para Ya, compañías de perfecto. seguro en Chile, Perú, banca también, pero principalmente seguro. Eh, y fue un desafío súper lindo de ir abriendo ese mercado porque en ese tiempo no existía. Y, Ya. o sea, no existía como esa vertical que querían desarrollar. Habían hecho un par de cosas, pero no con alguien dirigido para seguro. Fue una empresa, o sea, yo creo que ha sido una de mis mejores experiencias profesionales desde el lado como humano, una empresa súper dinámica. En realidad Ujú. la tecnología es bien distinta como al mundo tradicional de seguro, así que fue súper lindo y desafiante al mismo tiempo. Y ahora estoy liderando el cambio de modelo de negocio de un prestador de salud. En eso estoy Ah, también. Que interesante. tiene que ver, porque antes también yo lo que veía eran seguros de salud. Así que Ujú. ahora estoy viendo como antes veía como el lado de financiamiento, ahora estoy viendo el lado del prestador. Ya,
Mira, qué interesante. Oye, Karen, y cuéntame cómo, en general en estas iniciativas, ¿cierto? Que te ha tocado trabajar, ¿con qué desafíos te has encontrado? ¿Qué momentos críticos te ha tocado vivir? Eh, Mira, obviamente cuando tú lideras estrategias comerciales, siempre te van a exigir resultados de Ujú. venta, ¿ya? Yo creo que eso es como lo más crítico al final, porque eh, la venta es algo como que al final, si tú haces las cosas bien, los resultados se van viendo como no en el corto plazo inmediato, sobre todo cuando son temas como que no estás vendiendo, no sé, eh, como productos más transaccionales, digamos. Cuando tú vendes Ya. una consultoría que son de alto costo o cuando vendes un proyecto, porque al final, por ejemplo, ahora cuando estoy en este prestador de salud, yo vendo como el proyecto a médicos que se vayan a trabajar con nosotros, es distinto. Son otros Ujú. procesos y muchas veces los resultados no son inmediatos. Entonces, si yo te dijera que es lo más difícil finalmente, es mantener como lo que en algún minuto conversamos las dos, era mantener finalmente como la ansiedad de los distintos stakeholders por ver resultados de forma rápida. O sea, yo creo que eso es como lo Ajá, más, eh, quizás como lo más difícil desde el lado comercial, desde mi punto de vista. ¿Cachai? ajá, Lo que yo viví. Y aparte que también desde el lado como de liderar equipos, es fome cuando los equipos tampoco ven resultados, porque ahí lo que pasa es que como que la moral se va perdiendo, entonces de alguna forma uno tiene que reconectar y seguir empujando ese equipo para que no pierda esa moral cuando a veces no hay resultados. Yo creo que eso ha sido lo más claro. difícil. Así ¿Y que qué sí. errores tú consideras que se han cometido? Puede ser tuyo o que te ha tocado ver, ¿cierto? En este tipo de iniciativas comerciales. Yo creo que al final cuando uno define una estrategia, tiene que darle un plazo también para ver los resultados. Y a veces Ujú. pasa que en esta ansiedad de querer tener resultados más rápido, se empieza a hacer otras propuestas de estrategia y en el fondo como que empezáis a perder el foco de lo que alguna vez definiste, quizás. Eso Mm, suele ujú. pasar, ¿cachai? Que quieren, como que a veces se quiere experimentar como con 5 cosas distintas y la verdad es que Ya, para saber cuál te resultó, para mí es como experimentemos con una, démosle un plazo, si no funciona, avancemos con la siguiente y así. O sea, tampoco es como seguir como enfocándose en una que quizás no puede estar un año esperando que eso tenga resultados, pero a lo mejor, claro. eh, ¿cachai? Como ir tirando la estrategia, pero sí yo creo que con una línea al final. Eso, eso creo que ha Ujú. sido lo que yo he ido aprendiendo al final. En el fondo, tener de alguna manera una planificación como, y con plazos de hasta cuándo esperar, digamos, o cuándo esperan ver resultados. Claro, y eso suele pasar que a veces la organización también tiene plazos distintos a lo que tiene la estrategia comercial, Ujú. ¿entendés? O sea, como que a veces las organizaciones necesitan tener flujos distintos y eso finalmente va matando un poco la estrategia y no se le da el tiempo para que esa estrategia madure Ujú. luego de ese momento. Y para eso, claro, pues me ha pasado que al final, no sé, se acuerda y se ha decidido que todos vamos a ir por el lado A, por ejemplo, el camino A. Ese es el camino. Y cuando el Ya. camino A al principio no empieza a tener resultados, dice, ya, pero hagamos el B, y hagamos el C, y hagamos el D. Y cuando pasa eso, al final pierde el foco y empiezas Sí, como po. a hacer distintas cosas y no tienes los resultados que esperan y eso, como te decía, también es súper frustrante para el equipo y para uno como líder también. Eso yo creo que ha sido como uno de mis aprendizajes, al final como de cómo tú puedes ir manejando la incertidumbre, ¿cierto?, de los distintos stakeholders para que al menos le des la chance a la estrategia y después seguir con lo otro y ponerle foco, como te decía. Y para eso es tenerlo involucrado,
porque a veces hay pedidos Ya. especiales de algunos stakeholders que puede ser que sea como que tengan más importancia que otros, Ujú. y cuando tú estás ahí y quizás no tenéis la confianza suficiente, tú decís, pucha, ¿cómo le voy a decir a ese stakeholders que eso no, ¿cachai? A mí Claro, me pasó al menos suele que pasar. empecé a decir, ¿cachai? A mí me pasó a pasar ¿Ya? que empecé a decir a todo que sí, para no decir que no, porque no me quería ver así como que no tenía las ganas o que no tenía el compromiso, no sé, cuestionamientos que me hacía yo quizás. Ujú. Y eso terminó por hacer que, como te decía antes, que perdí el foco por el fondo, por ceder a distintos pedidos de distintos stakeholders, perdí el foco y al final no avanzaba en nada, pues, ¿cachai? Y obviamente no tenía resultados, mi equipo tampoco tenía resultados, y yo empecé a notar que mi equipo también se estaba quemando, no tan solo yo, Eso, ¿cachai? ya, eso, y el equipo cómo lo tomaba, cómo se resentía o qué pasaba con la moral del equipo. Desmotivado. Desmotivados, Ya. principalmente desmotivados, yo te diría. Porque claro, pues también les pasaba un poco lo mismo, que era como, pucha, es que estamos haciendo una cosa, después tenemos que hacer otra, y eso terminaba pasando, Ujú. porque al final no se terminaba con una cosa y teníamos que hacer otra, y al final como que sentían que hacían de todo, pero al final, pero tampoco tenían resultados y no se hacía nada, en el fondo. Entonces, como que lo que yo aprendí con eso es que si tú estás a cargo y estás liderando algo, tú tienes que cuidar ese equipo y tienes que velar por los resultados. Y para Ujú. eso, ¿quién más que tú para poner ese límite y decir, oye, mira, al menos mi estrategia, la que ha sido, la que me ha funcionado hasta ahora y lo que aprendí es que quizás no decir que no rotundamente, porque puede ser que Ya. un stakeholder tenga razón con algo, ¿ya? Ujú. Pero uno como líder, o al menos yo como líder de esa estrategia, defino cuándo ponerlo. Quizás no ahora, ¿cachai? Puedo decirle, Claro. oye, mira, ¿sabéis qué? Me hace en ese sentido, pero ahora estamos haciendo tal cosa, déjame cerrar esto y después tomo esto y veo dónde lo pongo, pero eso es clave y también tenerlos involucrados, pues tener involucrados las acciones que se están haciendo, eh, las mejoras que quizás no son tan solo resultados, así como ingresos, ventas concretas, sino que hay otras cosas, pasos previos para que esas ventas se concreten, que se Ujú. hacen, y eso va mostrando también resultados de equipo. Y que al final eso te va a decir, ya, se hace, en el fondo, si tú haces todas las cosas de una gestión de venta, en algún minuto se va a concretar, ¿cachai? Eh, Ya. entonces, yo creo que tener involucrados a los stakeholders, como te decía, y saber manejar esa ansiedad que hay por querer generar resultados, es clave para un área comercial, porque si no, se pierden los esfuerzos, se pierden. Ujú. Mm, Eso yo te Y diría hay que ha algo, sido mi... eso ha sido un aprendizaje y también algo que ya has puesto en práctica, ¿no? Sí, porque al final, como tú bien dijiste, o sea, yo estudié, me certifiqué como coach ejecutivo, después saqué otra certificación de equipos, ¿cachai? Y como que el tema del manejo y el ritmo del equipo, eh, lo estudié, lo puse en práctica, como que apliqué muchas cosas o he aplicado muchas de esas cosas a lo largo de mi vida liderando equipo. Entonces, como que liderar el equipo para mí no era problema, ¿cachai? Sino que cómo yo Ujú. manejaba hacia arriba era quizás como una cosa que no había trabajado antes y que me tocó en algunos proyectos y hoy como que miro en retrospectiva y claro, o sea, yo le ponía harto foco al equipo y todo, qué sé yo, pero para arriba no mostraba esos avances o quizás no involucraba como se requería eso de stakeholders o no manejaba Ujú. la ansiedad o yo misma tenía mis inseguridades, ¿cachai? Y al final eso repercutía 100% en el equipo. Entonces cualquier esfuerzo que yo hiciera, si no hacía algo otro, eh, no tenía ningún sentido tampoco con el equipo, ¿cachai? Ujú. Sí, 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 sí. ¿Y hay alguna experiencia que nos quieras compartir, algo divertido o anecdótico que te haya pasado? Eh, o sea, yo creo que me ha pasado como, claro, varias cosas, pero como lo que me acuerdo, quizás no es tan anecdótico, pero para mí en ese minuto fue ¿Mm? como terrible, ponte tú, que estaba en algún minuto tan sobrepasada como te digo, tomando todos los pedidos que me hacían y tratando de cumplir, qué sé yo, tener resultados,
que ya después ni las agendas podía hacer bien, pues, ¿cachai? Como que yo pedía de tu, me acuerdo ¿Ya? que me decían así como ya, la próxima reunión la vamos a tener tal día, tal hora, y yo la agendaba en cualquier otro día, en menos del que me pedían, ¿cachai? Entonces, pues todos estaban enojados conmigo que por qué yo cambiaba la fecha y no sé qué. Entonces, y para mí era como que me quería morir. Me pasó como 3 veces y te juro que me quería morir y decía, pero ¿qué está pasando conmigo que no funciona? Eh, y nada, después ya como que lo solté y como que yo en alguna otra reunión, así como con estos distintos líderes, yo decía, les dije así como, chuta, sorry, estoy como sobrepasada y nada, como que onda, casi que ténganme paciencia ahora sí que sí, ¿cachai? Y después, obviamente, así que me la agendaba. Yo primero revisaba si la dejaba bien agendada y después invitaba a todo el mundo, porque, pero después ya como que yo hasta yo me reía de eso, pero llegó un punto en que quizás estaba tan colapsada que ni siquiera una agenda la podía hacer bien, ponte tú. Eso me llegó a pasar que no sé si, como, no sé si es tan divertido, pero al menos cuando miro para Ujú. atrás, igual me da un poco risa de, como de, ya, como hacer tanto, ¿cachai? Como que ni siquiera una agenda, pero incluso yo creo que esas personas que podrían después ver este video se van a reír porque fueron varias veces en realidad, no sé cuántas, pero después hasta se Ya. burlan de mí, Pero pero eso te pasó en el fondo porque estabas sobrepasada por no decir que sí, no, o por no, en el fondo por no, te empezaste a recibir pedidos, no sé, de muchos stakeholders o muchos pedidos de un stakeholder en particular, y eso te llevó como un poco a este colapso, por decirlo, por ponerle un nombre, ¿cierto? De que te costaba hasta concentrarte para agendar una reunión, digamos. sí, totalmente, sí, de todas maneras, eso me pasó. Y como te digo, al final, obviamente, la comunicación con los equipos de forma interna, las reglas que se establezcan, el ritmo que tú le das al equipo, cómo tú, a ver, como que la literatura de liderazgo, al menos de la que yo, o la que me quedó al menos cuando lo estudié, siempre hay como una Ujú, banda, ¿cierto? Que es la banda como donde ese equipo va trabajando de forma como a un ritmo que tú necesitas. Si está bajo esa banda es porque tenéis que tensionar un poco y si está sobre es porque cualquier minuto tu equipo va, va a cortar ese elástico porque ya va a estar demasiado, se va a quemar, ¿cachai? Entonces como que eso yo lo tenía como quizás súper seteado desde la literatura y muchas cosas las apliqué, pero al final cuando yo como líder no sabía ponerle foco a la estrategia, también mi ujú. equipo colapsaba, pues, y esa tensión iba aumentando y también se desmoralizaban y pasaban esas cosas que tenía que ver conmigo, ¿cachai? Como yo, cómo estaba liderando y gestionando ese proyecto o esa estrategia comercial. Ajá. Y ahí de repente viste la luz y empezaste de alguna manera a decir que no, ¿cierto? No sé, Sí, pues, politemente. ¿Mm? o sea, fue muy divertido porque al principio empecé como a evitar, ¿cachai? Como que yo Ya, decía, ya, no quiero ver a esa persona porque me va a pedir cualquier cosa y me va a decir, no sé qué decir y no sé. Y como que me tomé como, sobrellevar. yo creo, claro, ¿cachai? Como que empecé a evitarlos, así para que no me pidieran cosas y empecé Ujú, como, porque me di cuenta que eso era lo que me estaba quemando al final y también estaba quemando a mi ya. equipo. Entonces lo empecé a evitar y después caché y dije, o sea, ya, pues como que ya después de un rato, no sé, unas 2 semanas, 3 semanas, que era lo máximo que podía evitarlo en el fondo, que creo que fue como 2 semanas, y de ahí me tomé ese tiempo como para mirar desde el balcón también, ¿cachai? Ujú, De salir como del bosque del día a día en que te empezáis a quemar, a colapsar, qué sé yo, y tomé como ese respiro y me empecé a dar cuenta que ese era finalmente lo que estaba como dañando esa estrategia. ajá. Y, y ahí caché que en el fondo quizás a veces tampoco podéis decir que no por temas como más quizás Sí, políticos, ¿cachai? decir que no. Ujú, ¿Cachai? No puedes llegar y decir no, pero sí puedes llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Porque a veces sí, como te decía, sí hay cosas que tienen sentido, pero quizás no en el momento que te lo están pidiendo. ujú, Entonces, lo que he aprendido, bueno, de partida, como te decía, eh, ir mostrando, ir involucrándolos con los avances, con las cosas que se están implementando, ¿cierto? Ir mostrando eso para que no se sienta que no se está haciendo nada. Y por otro lado, quizás no decir que no, pero tú puedes como negociar también cuáles son las prioridades.
Pero cuando hay un pedido, tú puedes decir, Ujú. oye, mira, ya sí, pero yo estoy en todas estas cosas y no las nombras. Y si te, ¿qué hago primero? ¿Cachai? Como negociarlo ahí y conversarlo, decir, mira, tengo todas estas cosas que creo que van primero que lo que me estáis pidiendo. Y ahí te dicen, sí, bueno, en realidad sí, pero es importante, ya, es importante. Entonces, ¿te parece que volvamos a conversar, no sé, en un mes más, cuando ya hemos avanzado todo esto y vemos dónde, ya, ok, ¿cachai? Pero Ujú. hagámoslo. Sí, lo vamos a hacer, pero no ahora, ¿cachai? Y yo creo que eso es una estrategia que al final, no sé si es una estrategia, pero es una forma también de liderar, ¿cachai? De O llevar sea, estáis el... gestionando a tu stakeholder su expectativa, en el fondo le estáis poniendo de alguna manera todo lo otro que también ha sido importante, es la oportunidad de ir priorizando, a lo mejor algo de eso pierde valor en ese momento o se tiene que mantener, pero es una manera de gestionarlo. Sí, yo creo que eso, al menos cuando estáis con, ¿qué me ha pasado? Que cuando estáis con varios stakeholders, no tan solo el cliente, también estáis, Ujú, o cuando estáis, no sé, pues, estoy hablando como desde cuando tú lideras una estrategia comercial, pero después pasa como que tú vendes algo y después también tienes que manejar las expectativas de ese cliente. Entonces, es lo mismo, ¿cachai? Es lo mismo al final. También ahí tienes que negociarlo y conversarlo con el cliente, porque a veces puede ser que estés equivocada y quizás es otra la prioridad, pero eso se tiene que conversar, no decir que sí porque sí, ¿cachai? O decir que sí porque quizás van a pensar que no estás lo suficientemente comprometida, que era eso como mi tu reflexión rollo. interna, ¿cachai? Entonces, claro, mi Ujú, rollo. Entonces, y ahí yo creo que es cuando haces eso te conviertes como en un equipo de verdad, pues, ¿cachai? Que se conversa que finalmente no es que llegue y tomáis el pedido, sino que lo conversáis, oye, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Esto para mí es importante, esto no. Y ahí te vuelves un equipo o un partner para tu cliente, ¿cachai? ujú. Yo creo que eso es un poco también el rol, o sea, a mí me gusta harto la consultoría también, y creo que el rol del consultor no es decir que sí a todo, pues, porque para eso chuta, contratáis a alguien dentro del equipo y que te diga que sí, como me pasó a mí, pues, ¿cachai? Ujú, Un consultor también tiene que decir que no y dar esos argumentos por qué no, quizás, porque también el cliente puede estar equivocado o el consultor, no sé. Pero eso se conversa, yo creo que ahí la conversación es clave, como te decía, ahí dentro del equipo, obviamente, pero yo te diría que mi principal desafío, al menos dentro de esta estrategia, ha sido eh, el tema con los stakeholders más que con el equipo, porque eso como que lo trabajé, lo mega trabajé, ¿cachai? ya. Entonces después como que ya no era tanto tema, pero lo otro no, quizá en algún minuto cuando fui como subiendo en términos de como la estructura de las organizaciones, eso fue algo que no vi venir quizás, Ujú, ya, ¿cachai? sí. Igual, cuando te escucho también hago la reflexión de que me ha tocado trabajar con, o sea, yo como cliente, ¿cierto? En alguna organización, con alguna consultora, y ha pasado Mm. que como cliente, en el fondo, no necesariamente uno, sino los stakeholders que tiene uno, y que están en las reuniones también con los Sí, consultores, pues, piden y piden cosas, sí. y si el consultor de repente el cliente puede tener la razón, no siempre tiene la razón, pero de repente puede tener razón, como dices tú, pero es importante poner las pausas, porque de alguna manera tu contraparte te pide cosas y uno dice como, oye, no importa, si él es la consultora, le voy a pedir, le voy a pedir, le voy a pedir, y Ya, eso ellos también es una, resolverán, ellos resolverán. exacto, pero tener ese pensamiento en un proyecto con una consultoría, ¿cierto? Es igual dispararse en los pies porque está ahí colapsando al otro, digamos. No, y Me, aparte que me, como me, consultor o como consultora que hay mal, pues, ¿cachai? Porque te comprometí a cosas que después no puedes cumplir. O que eso tiene otro exactamente. precio, pues, ¿cachai? Porque al final las horas de consultoría se ve o sea, la consultoría se ve el valor por las horas de trabajo que tiene que dedicarle el equipo, ¿cachai? Y si además no la estáis cobrando y más encima que vaya el equipo, o sea, todo mal, Sí, po. ¿cachai? Sí, 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 sí. Y claro, No, pues y a sí. veces pasa que me ha pasado también que en consultorías que, claro, estáis con el cliente, pero no estáis con el stakeholder de ese cliente, como Ujú. la otra parte involucrada. Y quizás a veces pasa que esa contraparte tuya no sabe poner el límite a los otros, entonces te A los pide, te otros. pide, te pide. ¿Cachai? Te pide, te pide, te pide. Y ahí creo yo que es súper,
o sea, es clave tener esas conversaciones como dentro de la confianza, ¿cierto? Con esa contraparte, para que te diga, Oma, qué es lo que no, como, a veces también son inconscientes de eso, ¿ah? Pero ya cuando uno viene como, cuando ya tenéis la experiencia, tú ya cachai, cuando una contraparte no puede decir que no. Entonces, en esos Sí, casos, yo creo, para mí es clave así como, oye, tomemos un café, conversemos y ver cómo poder apoyarlo desde tu rol como consultor, ¿cachai? A esa contraparte. Es súper importante, sobre todo cuando, lo mismo, por ejemplo, que te decía yo, cuando hay tantas expectativas por cumplir y por tener resultados, cuando son proyectos estratégicos o estrategia, o sea, desde la estrategia comercial siempre va a ser como algo estratégico, pero a veces tú vendes una consultoría y esa consultoría es estratégica y están todos los ojos puestos en esa consultoría o en ese proyecto. Y para las contrapartes es súper difícil decir que no por todo el tema de la ansiedad, porque están a prueba, ¿cachai? Y ahí uno se vuelve un partner. Si tú no tenías esas conversaciones con ese cliente, eh, mm, vaya a seguir tomando el pedido y te vaya a ver como un bloqueante para ese cliente. Pero cuando tú tenés esa conversación como más de tú a tú y podéis decir, y te puede como confidenciar, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que estos gallos quieren hacer, a ver, ¿cómo te ayudo? Mira, hagamos esto, se te ocurre. Y ahí uno es el consultor que ese cliente necesita, ¿cachai? exacto. Entonces, Sí, sí, pues porque si no después como consultor quedó mal la consultora, quedó mal el equipo, cobraste menos de lo que tenías que haber cobrado y el cliente está desconforme, ¿cachai? exacto. Mira, y lo que tú estás diciendo también para las personas que nos escuchan, porque Mm, un proyecto, una estrategia comercial en el fondo es una iniciativa, un proyecto, ¿cierto? Ahora conversamos un poco, ¿cierto?, de como un proyecto de consultoría, pero mm, también, así como aprovechando de hacer la reflexión, mm. cuando los equipos son internos, independiente a, lo que tú estás diciendo igual aplica, porque si tú eres el líder de un equipo, voy a poner un ejemplo, un líder de un equipo de tecnología o que haces algún servicio internamente en tu organización y tienes un stakeholder, ¿cierto? O un cliente interno que te pide cosas y tú siempre le dices que sí a todo, después de alguna manera igual ese equipo se termina quemando, independiente en el fondo como al contexto en el que estamos hablando, aplica para distintos contextos, para Sí, un proyecto de consultoría, para un proyecto que es interno y que yo como equipo, yo lidero un equipo y tengo que ir a negociar con alguna gerencia, ¿cierto? Que me están pidiendo requerimientos de algo. Si les digo a todo que sí, si no priorizo, de alguna manera voy a quemar al equipo, voy a quemar mi reputación, la mía, y la de mi equipo en el fondo y voy a tener un cliente insatisfecho. sí, sí. Y también uno tiene que escoger sus batallas, ¿cachai? Hay cosas que van a Exactamente. mover la aguja y tenéis que hacerlo y hay otras cosas que no la mueven y ahí no tiene sentido, ¿cachai? Pero que sí o sí uno tiene que saber por cuáles te la jugáis, ¿cachai? Y lo mismo aplica para la consultoría, porque tú podés estar con un cliente y decirle, mira, ya, hagamos esto. Pero esto es como ya, la paleteada que voy a hacer porque tú lo necesitas y te vamos a apoyar con esto, pero de aquí para adelante necesito que le pongamos foco, que hagamos esto, ¿cachai? Y ahí uno va negociando y va conversando. Si al final, eh, después de todo, somos personas, ¿cachai? A todos nos moviliza generalmente casi las mismas cosas, todos queremos hacer las cosas bien en general, ¿cachai? Yo creo que no existe profesional que no quiera hacer las cosas bien, ¿no? Mm, ¿Cachai? sí. Entonces, so, parto de la base desde ahí que no me tomo las cosas tampoco personal ni nada, yo creo que todos queremos hacer las cosas bien y cuando se empieza a generar conflicto es al final por falta de comunicación, ¿cachai? Falta de comunicación no tan solo con tu equipo, con el cliente, con el stakeholders, o sea, con el stakeholder, y a veces, muchas veces esos stakeholders son el director, el no sé qué, ¿cachai? Como que ahí a uno se va como achicando un poco también, pues, pero ahí es cuando uno tiene que sacar la voz y tener el cuerpo también para hacer las cosas, ¿cachai? Ujú. Sí, sí. No, Así que, sí. No, sin duda que no es fácil también. ¿cachai? Entonces, y ahí con datos también. Los datos son claves para poder llevar argumentos, para mostrar, ¿cachai? Pero sí, siempre o sea, al menos, siempre escuchar. Yo creo que partir de esa base, ya sea un Ujú. cliente, sea un stakeholder, sea tu equipo,
porque tampoco uno él sabe lo todo, pues también te puede estar equivocando. Entonces creo que la base también es la comunicación. Al final, si lo resumo en algo, es como la comunicación como en todas las direcciones, con tu equipo, con el cliente, con tus stakeholders, ¿cachai? No es tan solo el equipo para mí. El equipo es clave, porque el equipo te va a ayudar y te va a ayudar y va a hacer la pega que necesita, que cada uno necesita hacer para avanzar, ¿cierto? Sí. Pero eso es como la base, yo creo que eso es como lo higiénico, la comunicación con el equipo, que el equipo haga la pega que tiene que hacer, ¿cachai? Porque a veces pasa que se empiezan a desbalancear los roles y eso también genera desgaste. Entonces, como que cada uno haga lo que tiene que hacer y existe esa comunicación es lo clave. Pero eso es lo higiénico, porque después vienen otros niveles de comunicación que tienes que tenerlo igual, que son con los clientes y son con los stakeholders, y a veces eso pasa desapercibido, ¿cachai? O a veces no se le da quizás cuando eres más junior, hoy, yo creo, o cuando yo, no sé, pues no tenía la experiencia suficiente, lo dejé pasar y decía todo que sí, y el cliente efectivamente siempre tiene la razón, pero de ahí va la comunicación, que tan asertivo sea y cómo podéis manejar esas situaciones, ¿cachai? Yo creo que No, por así ahí es. va, O sea, sí. ¿cachai? Muchas veces, ¿sabes? Se habla de gestionar a los stakeholders, y el equipo al final es un stakeholder más que uno tiene que gestionar. Mm, Para cada mm, uno tiene estrategias distintas en el fondo, pero a veces exacto. mucho se habla de gestionar a los stakeholders como muy hacia afuera, que está bien, pero muchas veces se olvida en el fondo cómo gestionar también a tus stakeholders más directos, que de alguna manera es tu equipo. Sí, pues, de todas maneras, el equipo yo, no sé, al menos a mí me gusta ser súper honesta en la comunicación, eh, ser, como te digo, 100% transparente, decir las cosas cuando encuentro que no están bien, ¿cachai? Tener esas conversaciones uno a uno y también está la puerta abierta para que sea al revés, ¿cachai? Ujú. Eso es Si, súper importante. si yo no lo estoy, sí, pues si yo no lo estoy haciendo bien, también me gusta que el equipo me lo diga. Y siempre ha estado como esa comunicación, o sea, siempre ha estado, o trato, porque a veces también no te lo dicen. Entonces, eh, ¿cachai? Como de tener esas conversaciones y tratar de, de ir desarrollando la confianza para que te puedan ir contando o decirte qué es lo que creen que no está tan bien. Eso es súper enriquecedor también para el desarrollo del equipo. ¿Cachai? Yo creo que eso, Totalmente. lo que no se dice es lo más enriquecedor al final. Mm. Pocos se Sí. atreven a decirlo a veces, ¿cachai? Cuando no está tan en la confianza. Entonces, cuando están esas cosas, yo las valoro. Cuando alguien viene y tiene la confianza o tiene las agallas por último, cuando no existe tanta confianza y Ujú. viene y te tira una pachotada, a diferencia de otras personas que me dicen así como, pero ¿cómo aguantaste? Es que yo creo que no, pues, ¿cachai? Si tiene la confianza para venir a decírmelo, todo obviamente tiene su forma y qué sé yo, bajo el respeto, ¿cachai? Cosas claves, o sea, cosas mínimas que uno exige. No me complica que alguien venga y me diga, oye, no estoy de acuerdo con esto, porque eso, puta, para mí mejor, ¿cachai? Que alguien venga y me pelee un poco, ¿cachai? Sí, sí, lo complejo es que la gente te lo diga, lo haga, digamos, como que eso no, Exacto, ¿cachai? eso es lo complejo, Eh, sí. Eso es lo complejo. Yo creo que cuando alguien viene y tiene como el valor de decirte lo que no está, lo que cree que no está bien, yo lo Ujú. valoro, ¿cachai? Sí. Y lo tomo como un insight todo el rato. Y lo mismo, bueno, los clientes cuando no están de acuerdo te dicen al tiro, eso sí, cuando no están Sí, contentos te es distinta la relación, pero al sí. tiro. Eh, Sí, los directores también, ahí la comunicación es como previa al final, ¿cachai? No, uno tiene que ver el valor de decir las cosas, ¿cachai? sí. Oye, Karen, y ahora como haciendo una reflexión, si miras hacia atrás, ¿hay algo que harías de manera distinta? Eh, yo creo que algo que estoy trabajando todavía, no sé si eso, pero también cuidar los tiempos de uno. Yo creo que a mí me Ya. apasiona harto el trabajo y de repente como que me puedo quedar pegada haciendo cosas, qué sé yo, y mucho tiempo a veces, y estoy trabajando pues
compensar un poco más la vida personal con la vida profesional. De repente por lo mismo que te decía, como que ha sido todo un proceso de aprender, de poner, eh, de, de escoger las batallas también y también de cuidarse uno como profesional en los tiempos personales. Creo que eso es como algo Ajá. que estoy trabajando hoy en día, pero fuera de eso, no, yo creo que cada cosa, cada error ha sido un tremendo aprendizaje y lo valoro y lo atesoro. Así que, no, Mariana, más allá de, como te digo, como a veces cuidar los tiempos de la familia, es lo único que Ujú. estoy ahí en proceso de trabajo, porque también es difícil a veces los tiempos diría como el foco que quizás lo que trabajaría más es como de repente la perfección que uno busca en ciertas cosas te quita mucho tiempo y eso te quita tiempo personal. Entonces, Sí. migrar hacia la excelencia, que es algo que estoy trabajando más que la perfección, te diría que algo que quiero hacer distinto. Más que Ujú. eso. Karen, y para ir cerrando, cuéntame hoy día en qué proyectos estás trabajando, cuáles son tus próximos pasos en tu carrera. Mira, yo actualmente estoy trabajando en toda la estrategia comercial de un prestador de salud, que ha sido algo Ujú. súper entretenido, como esto de aprender como de la salud, es algo Ya. que no está dentro de mis planes, como que llegó una oferta y la encontré interesante, pero como te digo, esto como de aprender distintos tratamientos, de cuáles tienen más efectividad que otros, conocer el mundo médico, ha sido algo súper interesante, súper dinámico, la verdad es que el día se me pasa volando, muy entretenido, y bueno, y yo ahí tengo que hacer, eh, lo que Ahí, ahí hago te... es, ay, perdón, ¿me escucháis? Sí, ahí sí, ahí Ya. sí. Claro, pues ahí lo que yo hago, estamos haciendo nuevas unidades médicas, entonces ahí lo que hago es como Ajá. evaluar todo el proyecto médico, captar los médicos y convencerlos de que se vayan a trabajar con nosotros. Esa es como la parte como más comercial. Y por otro lado, estoy como liderando toda la experiencia de pacientes, que es algo que me resuena mucho como de la consultoría y todo eso, que algo bien entretenido también, pero más lo veo como más a largo plazo. Hoy en día, o sea, lo voy trabajando como a largo plazo, esto es lo que te decía, como de manejar. Eh, tiene que ver con eso, pues las cosas que mueven la aguja Ajá. son la nueva unidad de negocio para mí y no las otras, entonces ahí estoy haciendo como en los momentos, defino momentos para avanzar en lo otro, pero como te decía, súper entretenido, pero igual yo te diría que a mí lo que me gusta mucho es la consultoría. Yo te Ujú. diría así, o sea, esto ha sido súper entretenido y todo, pero si tú me dijeras cuáles son tus próximos pasos, yo creo que mis próximos pasos tienen que ver sí o sí con la consultoría. Me gusta mucho conocer los distintos dolores de los clientes para poder ofrecer una propuesta de valor, como te decía, donde tú puedas, como de alguna forma, me gratifica ayudar en ese sentido, Ujú. o desbloquear a los clientes y sí o sí, yo creo que el tema, no sé, la consultoría en tecnología, como lo hice en algún minuto, es algo que lo encontré demasiado entretenido. También. Me he cambiado varias veces Ya. de rubro, así que Sí, sí. creo que eso es una habilidad que tengo de subirme rápido al carro, de aprender. Eso me gusta. Ujú. Entonces creo que la consultoría, de alguna forma, me da esa, como, eh, esa esa oportunidad de subirme rápido a distintos carros para aprender y trabajar en eso, para desarrollarlo como son acotados. Después puedes Ajá. tomar otro y así, no, y no tengo que necesariamente cambiarme de ruta otra vez, ¿cachai? Es como algo que me gusta. Así que sí, eso me gusta harto. Así que yo creo que si tú me preguntas tus próximos pasos, por ahora, seguir trabajando donde estoy, tengo que o sea, estamos, como te decía, trabajando en toda la estrategia, pero a largo plazo sí o sí me veo en una consultora, Ujú. desde el área comercial y ejecutando, que es lo que me gusta. Así que eso. Gracias, Karen, por compartirnos toda tu experiencia. Ya estamos concluyendo este episodio, así que espero que a todos los que nos van a escuchar les haya sido de utilidad esta reflexión, que fue bien, bien sincera también. Los quiero invitar
a, a que se puedan suscribir a los canales, ¿cierto? Donde se transmite este podcast, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Así que si les ha gustado este episodio, compartan, sigan nuestro podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao, Karen, que estés muy bien. Chao, Lucía, muchas gracias. Chao, chao.